Un feliz sábado con todos mis hermanos que están conectados a través de este Zoom. Bueno, agradecer a Dios por esta tecnología también, ¿no? Que ha sido muy necesario en estas situaciones de pandemia. Y de verdad que estoy nuevamente con ustedes y veo rostro de muchos jóvenes que están conectados a esta red y de verdad que yo sé que algunos son rostros nuevos y bienvenidos a aquellos jóvenes o señoritas que quizá hayan sido invitados a este culto joven. Y qué bonito, ¿no? Que un sábado como hoy podamos dedicarle el tiempo a Dios. Creo que los otros días, muchos de lo que trabajamos llevamos pues una vida bastante acelerada, ¿no? En estos tiempos la gente vive a ese ritmo de una vida muy acelerada y que casi algunas veces el tiempo que le damos para la parte espiritual es algo corto, ¿no? Y qué bonito que el sábado podemos dedicarlo íntegramente las horas que pertenecen a Dios para Él. Muy bien, creo que hoy, antes de compartir con ustedes esta corta meditación, no tengo, creo que, mucho tiempo, pero hay algunas recomendaciones, ¿no? Luego de esta pandemia, creo que muchos han quedado con un poquito de temor, ¿no? Y ese temor también ha llegado a los cristianos, ¿no? Al pueblo de Dios. Eh, pero hay un versículo muy conocido, dice, el verdadero amor echa fuera el temor, ¿no? Yo creo que cuanto más amamos a Dios, ya no vamos a nosotros caer en el juego, ¿no? Del temor, del miedo, como normalmente podemos sentir esto en las personas, como dice la palabra de Dios, en las personas impías, ¿no? Gente que no conoce a Dios. Eh, hay, sí, algunas cosas que tenemos que nosotros ir cambiando para evitar que este tipo de, de virus pueda afectar nuestra salud, ¿no? Eh, Creo que uno de ellos tiene que ver nuestra alimentación. Alguien dijo, ¿no? Nosotros somos lo que comemos. Eso es cierto. Si comemos comidas saludables, ya estamos dando un paso importante para cuidar nuestra salud. Y agradecemos a Dios porque de alguna manera estas cosas que han pasado, creo que Dios ha permitido. Claro, esto no viene de Dios, sino que permite. Y luego de esta pandemia, se ha visto que hay muchas personas que han tenido un cambio en sus hábitos, en sus costumbres, en cuanto a lo que era antes. Yo conozco a muchas personas, tengo amistades que ahí en el trabajo, realmente veo que han dado un paso, ¿no? En algunas cosas. Yo veía más antes que tomaba bastante gaseosa, veo que ya no consume la gaseosa, ¿no? Y no son cristianos ellos, simplemente ya por el mismo temor de todas estas cosas que han pasado. Muchos han perdido sus seres queridos y realmente yo a veces los puedo entender, ¿no? Es tan difícil perder a papá, mamá, un tío, una tía, gente cercana y ver cerrar los ojos de un ser querido. Entonces se han quedado con esa, entonces eso les ha ayudado ahora a tener cuidado en cuanto a lo que tiene que comer. Eso es uno, ¿no? La otra recomendación sería la higiene. Yo me acuerdo que, bueno, yo ya tengo más de 60 años y la gente antigua, por ejemplo, mi madre, yo me acuerdo que hacía, cuando antes lavaba sus ropitas, yo crecí en la sierra, ponía una olla y hacía hervir con jaboncillo, ¿no? Las ropas, ¿no? Las ropas interiores, hacía hervir con jaboncillo. Y echaba ahí su azul y todo eso, ¿no? Y eran cosas buenas, ¿no? La gente
tenía bastante cuidado en cuanto a la higiene. De ahí ya vino la tecnología y ya ustedes ven cómo está la situación actual, ¿no? Y también los que ya somos un poco antiguos, de repente en mi época, sabemos que más antes la gente, pues, bueno, aquí yo también ya tengo ese compromiso, ¿no? Yo también he perdido esa costumbre. La gente usaba el pañuelo, ¿se acuerdan ustedes? Un poquito, de repente la gente antigua que veían siempre con su pañuelito, ¿no? Estornudaban y ahí se ponían el pañuelo y ahora la gente ha perdido eso, ¿no? Y eso era algo bueno, ¿no? Y es importante porque todo quedaba pues ahí, pregnado eh, en ese, el, en esa telita, todo lo que salía, pues, ¿no? Y era importante el pañuelo, entonces, pero no es malo que practiquemos esas costumbres porque son buenas. Y la otra parte es el ejercicio. Yo creo que, no sé si aquí muchos como hábito practicamos el ejercicio. El ejercicio es importantísimo. Le da el acabado realmente a la salud que nosotros necesitamos tener. 3. Y la cuarta sería la confianza que tenemos que tener en Dios. 3 cosas nada más para mantenernos sanos. Para mantenernos sanos, yo le aseguro. La alimentación, la higiene, el ejercicio y la confianza en Dios. Practicamos esas cosas, no pasa nada. Nuestro organismo va a tener buenas defensas y vamos a estar sanos. Y creo que ese consejo lo encontramos nosotros en la palabra de Dios. Agradecemos a Dios que nos ha dejado un legado importante que es la palabra de Dios. Aquí están sus consejos. Y a mí me gustaría que luego de esta meditación en casa lean el Salmo 91, donde Dios personalmente nos hace una promesa. Él nos promete y de verdad que yo confío, cuando Dios me promete algo, yo confío que Él cumple su palabra, porque Dios nunca falla, nunca me ha fallado. Y ahí Dios hace la promesa al ser humano. Y léanlo, todo ese capítulo, y ahí van a encontrar la promesa de Dios. Esto que está sucediendo ahora es un inicio. Van a suceder cosas peores más adelante. Todas estas cosas son señales de que el Señor ya viene muy pronto. Y de alguna manera es un despertar para el pueblo de Dios y tenemos que prepararnos. Y qué oportunidad maravillosa en que nosotros podamos, ahora que la gente está sensibilizado con el tema de la salud, nosotros podamos justamente tocar estos temas. Y yo veo en la calle, a veces no hay necesidad que uno toque este tema, la gente te empieza a hablar acerca de la salud. Y qué oportunidad para que nosotros podamos enseñarles a ellos, ¿no? Cómo debe ser realmente un estilo de vida. Pero yo creo que el primer paso tenemos que vivirlo nosotros. Nosotros tenemos que empezar primero, ¿no? Muy bien. Eso ha sido mis pequeños consejos. Pueden ponerle en práctica para que yo quiero que estemos sanos, no tengamos enfermedades, porque Dios no quiere realmente que nosotros muramos por enfermedad, sino por ancianidad. Viejitos ya, pero sin sufrimiento. Es terrible morir enfermo, porque esa persona que muere enfermo muere realmente sufriendo del mal que tiene. Y Dios no quiere eso. Y si nosotros no queremos tener enfermedades, solamente hay que obedecer. Hay que hacer todo lo que Dios ha dejado establecido ya en su palabra. Nada más. Si eso practican, no va a haber enfermos en los hijos de Dios. Eso está bien para la gente de afuera, pero no en el pueblo de Dios. Eso justamente quería Dios en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Había mucha gente que moría, cantidad de personas, habían plagas, habían muchos tipos de virus y la medicina era incipiente y Dios estableció ciertos principios
que solamente los israelitas tenían que obedecer nada más. Si obedecían, ninguna enfermedad que había en ese entonces llegaba al pueblo de Israel, pero tenían que obedecer. Ellos desobedecieron y todas las enfermedades que estaban en los pueblos paganos ingresaron al pueblo de Israel. Entonces, cuán importante, hermano, es obedecer a Dios. Yo quisiera que cada persona que vea a un cristiano, la gente se quede impresionado y diga, wow, ¿no? Cuando nos ve que estamos sanos, tenemos un bonito rostro, reflejamos salud, creo que es un buen testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos un estilo de vida diferente de lo que tiene la gente que no es cristiana. Muy bien, tenemos que marcar entonces la diferencia, ¿no? Ahora sí, quiero compartir con ustedes en estos minutos que quedan y qué oportunidad maravillosa de tener aquí un ejército de jóvenes y quisiéramos irnos a la palabra de Dios. Yo creo que todos estamos con nuestra Biblia y vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Eso va a ser nuestro versículo. Y antes de poder leer la palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender el mensaje que tiene este versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Muy bien, vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por estos momentos especiales, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Queremos que tú nos ayudes a entender, Señor, lo que nos quieres decir aquí en tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo esta tarde toque nuestros corazones, Señor. Fortalezca nuestra fe. Queremos, oh Dios, que tú bendigas nuestras familias, bendigas también las personas nuevas que hoy están acompañándonos. Queremos, oh Dios, tener una confianza completa en lo que tú nos dices, Señor. Queremos también pedir que tú bendigas, Señor, muchas peticiones que tus hijos esta mañana han hecho en el momento de la oración, en el culto de la mañana. Tú permitas, Señor, de que puedas responder conforme a tu voluntad a aquellos corazones de fe, Señor. Acompáñenos, Señor mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya tenemos la cita. Acá la palabra de Dios dice, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestra mira nosotros? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a Dios durante el día? ¿Qué tiempo estamos dedicando para la oración? ¿Qué tiempo dedicamos a Dios para leer su palabra? Esta tecnología trajo cosas buenas, pero conociendo al ser humano, yo creo que de alguna manera ha afectado bastante la relación que el ser humano debería tener con su Dios. El celular que nosotros tenemos, este aparatito, principalmente cuando son adolescentes, normalmente un adolescente puede tener 3 horas y no se cansa de estar con el celular.
¿no? Y puede estar mucho más tiempo todavía. Ahora, los jóvenes también. Ahora yo digo, ¿qué tiempo nosotros lo dedicamos a Dios? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mira? Por eso este versículo, el consejo que viene a través del apóstol Pablo, dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Si nosotros lo dedicáramos el tiempo que le dedicamos a este aparato, invertimos el tiempo dándole ese tiempo a Dios, la pregunta es, ¿cómo realmente sería nuestra vida espiritual? Y es por eso que hay un versículo muy conocido por nosotros que dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Hay una etapa en la vida que es la etapa más bonita, que se compara como la época de la primavera. Es justamente la etapa de la juventud, donde tiene que tomarse decisiones para lo que va a ser todo el futuro de una persona. Y va a depender de las decisiones que tome en esa etapa de su vida, el fracaso o el éxito, no solamente de él como persona, sino de toda su generación. Entonces acá podemos ver en este versículo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Qué hermoso consejo. Esto justamente es la edad precisa, es la flor de la vida, donde que los jóvenes necesitan orar bastante, pedir la sabiduría de Dios para que las decisiones que tomen sean realmente de bendición, no solamente para él, sino para su generación. Y es por eso este versículo dice, ¿cuál es el secreto entonces? El secreto es que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Debemos dar más prioridad a las cosas de Dios. ¿Qué cosas hay en mi vida que está ocupando el primer lugar más que Dios? Eso está convirtiéndose en un ídolo que yo puedo tener en mi vida. Pero Dios quiere que le demos a Él el primer lugar sobre todas las cosas. Creo que es bastante claro el mensaje de este versículo. Dice, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Acá nos está diciendo que las cosas de Dios tienen que tener prioridad en mis decisiones personales. ¿Es importante el trabajo? Sí. ¿Es importante mi familia? Sí, es importante. Hay muchas cosas que son importantes en mi vida como ser humano. Pero Dios quiere que le demos a Él el primer lugar sobre todas las cosas. Ahí está el secreto para que las cosas nos vayan bien. Cuando nosotros queremos tomar algunas decisiones, consultamos a Dios para hacer las cosas. Quizá muchas veces las cosas no nos han salido como nosotros hemos querido que salgan, porque no hemos consultado a Dios para esas cosas. Entonces, nos han salido
no nos han salido bien. Cuán importante, hermanos, es que nosotros siempre consultemos a Dios cuando tenemos que tomar decisiones. Y en la vida de un joven, pues, hay decisiones, podemos decir, que son bastante importantes, podemos decir de vida o muerte, ¿no? Yo sé que hay cosas que tenemos que hacer y tenemos que orar, pero dentro de eso hay cosas importantes, como puede ser, de repente, el elegir una esposa o el elegir un esposo, ¿no? Entonces, es una decisión importante. Y para eso necesitamos orar. Los jóvenes necesitamos consultar a Dios. Esa es una decisión importante. ¿Con quién me casaré? Ahora, si nosotros no consultamos a Dios y elegimos por nosotros mismos, es un riesgo que podemos correr porque no hemos orado realmente para que el Señor intervenga en esa decisión, que es tan importante, porque no solamente va a depender el futuro mío, sino también el futuro de mi generación. En el caso de un joven, si no consulta a Dios para tomarla y él elige por su propia cuenta una pareja, es un riesgo, porque puede ser que salga bien, pero hay más posibilidades que salga mal. Y yo conozco la historia de muchos jóvenes que hoy ya son padres, ya son adultos. Si ellos hubiesen consultado a Dios para tomar las decisiones que tomaron, no estarían arrepentidos ahora. Cuán importante, hermanos, es que nosotros obedezcamos a Dios cuando Él dice, no unéis con yugo desigual. No os unéis con personas que no sean de tus propias costumbres. Ese no, es importante. Yo creo que todo padre que ama a sus hijos desea siempre lo mejor para sus hijos. Pero cuando nosotros desobedecemos el consejo de Dios, vienen las consecuencias. En el caso de elegir una pareja, amerita entonces realmente consultar a Dios, porque es una decisión importantísima. El segundo sería en elegir una carrera. Un joven termina el colegio, ahora tiene que estudiar, ahora elegir una carrera, una profesión, también necesita orar bastante para que el Señor dirija su mente y elija realmente la carrera que es su vocación. Para que luego, cuando de repente haya hecho una mala elección y esté pues después de repente frustrado, ¿no? ¿Por qué esto y por qué el otro? Yo conozco también jóvenes que han estudiado una carrera que realmente no era su vocación y ya han terminado su profesión. Y realmente no sienten ese amor a esa carrera. Y hay muchos profesionales así que por compromiso están asumiendo su carrera, pero no fue su vocación. Entonces, cuán importante es orar para que el Señor nos dé esa sabiduría y podamos elegir una carrera realmente que sea nuestra vocación. Y así hay decisiones importantes donde nosotros necesitamos consultar a Dios. Yo pienso, hermanos, que si nosotros consultamos a Dios hasta para las cosas pequeñas de nuestro vivir diario, todas las cosas nos saldría bien. Inclusive en las cosas más sencillas podemos decir, hasta en la ropa que podemos comprar, ¿no? ¿Consultamos a Dios? No consultamos a Dios, ¿no? Siempre tratamos de hacer o tomar decisiones de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta.
Si en las cosas pequeñas también consultáramos a Dios para adquirir algo, yo creo que nos saldría mucho mejor, ¿no? Entonces acá este versículo dice que si un joven y una señorita pone su mira en las cosas de arriba, yo le aseguro de que todas las cosas le va a ir bien. Así está establecido en su palabra. Y yo creo que todos deseamos que nos vaya bien. Los padres se sienten felices cuando a sus hijos le va bien. Los padres se sienten felices cuando ve que sus hijos son líderes en la iglesia. Cuando sus hijos se dedican realmente a las cosas de Dios. Para un padre cristiano, cuando ve que su hijo se consagra a Dios, se siente feliz, porque para un padre cristiano la parte espiritual de su hijo es lo más importante. Porque sabe muy bien que mientras el joven y la señorita cada día consagra su vida a Dios, como padres tenemos la seguridad de que el Señor va a cumplir la promesa en darle las bendiciones conforme ha establecido en su palabra. Agradecemos a Dios que nos ha dejado un legado que es su palabra. Y el consejo sería, hermanos, que como jóvenes le demos a Dios el tiempo que debemos darle a leer cada día su palabra. Darnos un tiempo, darle las primeras horas del día, ver a un joven, darle a Dios el primer lugar, apenas amanece el día. Está con su año bíblico, leyendo su palabra de Dios. Qué bonito, ¿no? Y yo creo que también vemos acá muchos padres. Yo personalmente les digo, yo tengo también varios hijos y ya todos mis hijos son jóvenes. Y 3 son señoritas. Y de verdad que sé que es un poco difícil como padres. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, donde la tecnología, ¿no? El sistema en que vivimos, el mundo, las costumbres del mundo es bastante absorbente, ¿no? Y nosotros como padres realmente luchamos. Muchas veces cuando ya nuestros hijos ya son mayor de edad, a veces no podemos obligarles a ellos. Pero sí como padres sé que estamos orando. Dios es el único que realmente puede hacer esa obra en su mente, en el corazón de nuestros hijos. Ningún padre cristiano deja de orar por sus hijos. Por más que sus hijos ya hoy no sean jóvenes y sean adultos y ya tengan hijos y familia, yo tengo la seguridad de que si aún sus padres están vivos, aún sus padres, a pesar de ello, siguen orando por sus hijos. El deseo de Dios es que a cada ser humano le vaya bien en la vida. Y lo único que tenemos que hacer es algo tan sencillo, es obedecer. Esa palabra, obedecer, nada más. Si nosotros obedecemos a Dios, entonces el Señor va a cumplir su promesa en cada cosa que nosotros como seres humanos necesitamos en la vida. Si es para bien, el Señor lo va a permitir y la cosa nos va a ir bien. Y es por eso que este versículo es bastante claro. Él nos dice que pongamos nuestras miras en primer lugar en las cosas de arriba. Es como otro versículo que está en San Mateo, que es muy conocido por nosotros. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, dice.
y su justicia. Está muy claro. La palabra de Dios está hablándonos en un lenguaje sencillo. Ya no sé cómo Dios va a hacernos entender que debemos confiar en Él. Pero ahí es bastante claro. Dice, más buscad primeramente. El secreto está ahí, darle a Dios el primer lugar. Yo amo a mis padres, pero el amor a Dios tiene que estar por encima del amor que yo puedo sentir a mis padres, porque eso es lo que Dios me pide. Yo amo a mi esposa, pero el amor a mi esposa tiene que estar en el segundo plano. Dios quiere que primero le ame a él. Yo amo a mis hijos, pero el Señor me dice, primero ámame a mí. El Señor quiere que el amor hacia Él debe estar en el primer lugar. Si yo soy un joven y tengo una novia, el Señor me dice también que primero le ame a Él. Por eso nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y al final termina, dice, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Yo confío en esta promesa de Dios. Y yo quisiera, joven, señorita, que me escucha, también puedas tener la confianza en esta promesa de Dios. Es palabra de Dios. Si esta promesa vendría por un ser humano, yo no tendría confianza. Porque la Biblia también en Eclesiastés dice, maldito el que confía en el hombre. Todo ser humano. Yo no puedo confiar en un sacerdote, no puedo confiar en un pastor, no puedo confiar en un ser humano. Como seres humanos no somos perfectos. Todos podemos tener algún momento de desliz en nuestra vida. Por eso el único modelo y ejemplo para un cristiano es solamente Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Entonces, Él nos está prometiendo y dice que debemos buscar primeramente las cosas que están arriba. Nuestra mirada, nuestros ojos deben estar puestas en primer lugar en la cosa de arriba. Si hasta acá quizá Dios no ha estado ocupando el primer lugar en mi vida, yo creo que como joven, como ser humano, debo reflexionar. ¿Estoy dándole a Dios el primer lugar en mi vida? ¿Qué cosas en mi vida que hasta acá está ocupando el lugar que debe ocupar Dios? Yo creo que cada uno de nosotros, si nos hacemos un análisis en nuestra vida personal y si cada día hiciéramos un autoexamen de nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios, nos ayudaría a que cada día nuestra fe pueda crecer. Hermanos, yo les animo a que confiemos en los consejos de Dios. Y si habemos jóvenes acá que tenemos aún padres vivos que están al lado de nosotros y que ellos nos dan sus consejos, debemos escucharlos. A veces yo sé que cerramos nuestros corazones porque siempre nuestros padres, en la mayor parte de las veces, nos dicen un no. Pero debemos saber escuchar por qué dicen un no, porque los padres han vivido al doble de la edad que han vivido ustedes. Y cuando decimos un no, es solamente porque queremos evitar el sufrimiento en la vida de ustedes. Porque a veces hay jóvenes que cerramos nuestro corazón al consejo de nuestros padres.
Y eso también es deshonrar a los padres, porque honramos a los padres cuando nosotros obedecemos sus consejos. No vaya a ser nuestra vida como la vida de Sansón. Sansón tuvo padres cristianos, pero él se fue contra el consejo de sus padres al decir, papá, a mí me gusta ella y punto. Y ustedes que conocen la historia de Sansón ya saben cuál fue su final. Bastante joven, 40 años, cuando le sacaron los 2 ojos. Es terrible. Dios no quería esa vida para Sansón. Dios podría haberlo libertado de los filisteos sin haber chocado con su vida, pero él desobedeció el consejo de sus padres. Quisiéramos ser como José. Tenemos un ejemplo en la Biblia. José ni siquiera llegaba a los 20 años, pero léanlo la historia de José, íntegro en esa etapa de su vida, de su juventud. El ser joven no justifica decir, no, bueno, yo soy joven, puedo todavía hacer cosas malas, ya más adelante, bueno, puedo cambiar cuando ya soy un poco más adulto. No, tenemos el ejemplo de José. Muy bien, hermanos, voy a terminar. Yo quisiera a los jóvenes que podamos tomar en cuenta a nuestros padres cuando ellos conversan con nosotros. Es lo que quieren evitar justamente el peligro, las consecuencias que pueden venir más adelante. Por eso ese versículo que es el 5º mandamiento que está en Éxodos capítulo 20, versículo 12, nos dice pues, honra a tu padre y a tu madre. Honrar es obedecer también. Honrar a los padres significa amarlos. Honrar a los padres significa obedecer. Honrar a los padres significa cuidarlos también. Honrar a los padres significa también respetarlos. Mira, nosotros los padres no somos perfectos. También nos equivocamos. Pero en medio de todas esas situaciones, los hijos tienen que aprender a obedecer a sus padres. Nosotros no podemos juzgar el pasado de nuestros padres. Eso solamente se encarga el Señor. El hijo que ama a Dios honra a sus padres, a pesar de todas las cosas que como padres podemos haber cometido. Apreciados jóvenes, creo que esta corta meditación pueda haber quedado como una semillita que pueda ayudarnos a tomar en cuenta cuando tenemos que tomar decisiones de gran envergadura. Y oremos bastante. Cuán importante es la oración. Y estas mañanas, todos los días a las 6 de la mañana, estamos estudiando justamente el poder que tiene la oración. Están invitados a los que quieran acompañarnos, 6 a 7 de la mañana. Todas las mañanas hay culto. Así que gracias a la directiva de jóvenes por haberme dado este espacio para compartir con ustedes esta corta meditación. Dios lo bendiga a todos.